Presidente, los gobernadores de oposición, pues si bien han mostrado una postura más flexible, pues insisten en una reunión con usted y bueno, me gustaría saber si estaría dispuesto usted al diálogo para llegar precisamente a un acuerdo en torno a este asunto del presupuesto. Sí, claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. No es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad. De repente plantean de que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la Federación. No hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad. Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada. Y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda. Nada. Y me gustaría que hoy mismo se informe a los estados donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de los gobiernos. ¿Cuánto se les ha entregado? Además, tengo la cifra global aquí. De una vez, porque así el pueblo sabe. Hacer dos aclaraciones. En su total, con lo que hay dos mecanismos: el mecanismo directo de las participaciones federales, que viene de lo que se recauda, etcétera, y también de los ingresos petroleros. Ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIF. En total, hasta ahora, de lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638,000 millones de pesos de participaciones federales, y esto representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019. Y si me permitiera aclarar un asunto, presidente, mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir, y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal y, como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda. Se sigue específicamente este mecanismo. Pero de todas maneras, sí, que es lo que ustedes están ahora preguntando. Hoy la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada estado. No debemos nada. Nosotros no debemos. Y también
también de impuestos, sobre todo de impuestos sobre la renta. Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70,000 millones de pesos. Pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, ¿sí? Es para que haya toda la información. O sea, vamos a aclarar bien, porque aprendemos todos cómo se recaudan los ingresos en el gobierno, cómo recauda Hacienda. Desde los años 80 hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada estado en materia de su producción. Entonces, así se distribuye. Nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega, vamos a decir, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada estado. Y no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados. Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70,000 millones. ¿Cuánto exactamente? Sí, tenía casi un poquito menos de 70,000 millones, se ha utilizado casi la totalidad de ello y de hecho lo potenciamos para asegurarnos que se pudiera cumplir y que sobrara un piquito en caso de que las cosas se compliquen. Bueno, ese fondo compensatorio ya se les entregó. Se les ha venido entregando, sí, claro. No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés. ¿Por qué? Porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del impuesto sobre la renta, entre otros adeudos. Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOBISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan la Federación no nos está enviando los recursos, estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos. Lo que maneja el gobierno federal también se entrega, nada más que ya se decidió entregar ese dinero de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque si pasa por muchas instancias, a veces no llega a
el beneficiario, se queda en el camino. Hay moches, aparecen carreteras terminadas que nunca las hicieron, y muchas obras así. Entonces, por eso es a todos los adultos mayores del país, su pensión les llega de manera directa, las becas de manera directa, el mantenimiento de las escuelas, que antes pasaba por muchas instancias y no se hacía nada en las escuelas, ahora directo a la sociedad de padres de familia. Todo así. Pero también hay una cosa importante. Esta ley de coordinación fiscal que se aprueba por consenso en aquel entonces, se ha venido reformando para ajustar la fórmula del reparto. El último ajuste o reforma se hizo en el 2007. El último importante, ha tenido cosas menores, pero sí el último. 2007. Y en ese entonces hicieron un acuerdo el gobierno del Estado de México con el gobierno federal, 2007, y se cambió la fórmula y se consideró también como un factor para recibir las participaciones federales la población, de modo que se beneficia a quienes tienen más población. Ese fue uno de los acuerdos. Bueno, cuando se hizo esa reforma, ya ustedes van a hacer la investigación, porque ustedes son mironas y mirones profesionales. Los que están ahora demandando que se les entreguen más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma. Hay hasta gobernadores de los actuales que eran legisladores que votaron, nada más que ya se les olvidó. Votaron por la distribución de los recursos. Partidos políticos completos, como era antes, todos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso, porque si el gobernador de Nuevo León dice yo tengo derecho a recibir más, pues va a haber que quitarle a… No, lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca, ¿no?,
porque o a Guerrero, porque mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano. Es decir, si nosotros aportamos más, si somos los que más aportamos, ¿sí?, en la economía, pues debemos de recibir más. Y hay otro argumento, es darle más al que más lo necesita, darle más a los pobres. ¿O queremos un país inequitativo? Entonces, es muy interesante el tema y que se busque el consenso, y si se va a proponer una reforma constitucional, que el Congreso resuelva. Desde luego, también si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir. Pues ¿cómo? Si ahora, como nunca, la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal de manera directa, cuando se habían entregado 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres, cuando se había entregado pensión a todos los adultos mayores, cuando se había apoyado con casi 1 millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. ¿Saben ustedes que un partido conservador votó en la Cámara de Diputados en contra de que se convirtieran en derechos la pensión a los adultos mayores? Votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo les vamos a dejar los recursos a ellos? Pues van a seguir, como siempre, apoyando a los de arriba, apoyando a las grandes corporaciones. Si el presupuesto es público, el presupuesto es de todos. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo también de austeridad, de no permitir la corrupción, y por eso tenemos estos fondos y todos van para la gente. Entonces es muy interesante este tema, que se siga debatiendo, y desde luego que los gobernadores tienen todo el derecho de manifestarse, pero es muy importante esto. Ayer Arturo me informó y pues ya recordé de esta reforma legal del 2007. Fue un acuerdo arriba en la cúpula. Y como era antes, pues se acordaba arriba y vámonos a votar todos. Pero el extremo es que los que votaron entonces, que eran legisladores, ahora son gobernadores. Hay algunos casos. Y los partidos, todos. Entonces,
que todo eso se informe, que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece. ¿Por qué cambiaron? Bueno, mi interpretación es de que están usando esto como bandera política electoral. Como vienen las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, ¿no? Sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón